Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, ¡Uy! donde nos adentramos en un misterio que ha permanecido sin resolver durante décadas. Décadas. Los asesinatos de Wanda Beach. Dos quinceañeras. Marianne Schmidt Y Christine Sharrock. desaparecieron en un día ventoso de enero de 1965. Sus cuerpos hallados al día siguiente. Conmocionaron a Australia Por su brutalidad. hasta hoy. El caso sigue siendo un escalofriante enigma. Es un caso que nos atrapa por la aparente normalidad de la situación inicial. Una familia Ante Alemania. buscando una vida mejor en Australia. Deciden pasar un día en Cronulla. Un lugar que frecuentaban Imagen el sol. la brisa marina. Una estampa que se tornaría en pesadilla. La tragedia se echaba en ese día, aparentemente tranquilo, La playa estaba cerrada. por fuertes vientos. Un detalle que ahora en retrospectiva. Parece un presagio. A pesar de ello, la familia Schmidt decidió quedarse en una zona rocosa al sur de la playa. Un detalle crucial es que la madre de Marianne, Se encontraba en el hospital. recuperándose de una operación, Imagina la angustia de esta familia al recibir la noticia de la desaparición de las chicas. precisamente. Marianne y Christine se quedaron cuidando de los hermanos menores de Marianne. En algún momento, Christine se alejó del grupo. Y al volver, Ambas decidieron dar un paseo por las dunas. dejando atrás a los niños pequeños con la promesa de volver pronto. Una promesa que tristemente jamás podrían cumplir. Es en este punto donde entra en juego el testimonio de Dennis Dostin. Un bombero que vio a las chicas caminando por la playa alrededor del mediodía, Dostin notó que parecían ir deprisa. mirando hacia atrás, Como si alguien... las estuviera siguiendo, Un detalle escalofriante. que nos hace preguntarnos, Estaban siendo acechadas. ¿quién podría haberlas estado siguiendo? Aquí es donde las dunas, un lugar aparentemente tranquilo, se convierten en escenario de un horror inimaginable. Al día siguiente, un hombre paseaba por la zona con sus sobrinos. Y se topó con un hallazgo macabro. Al principio. Creyó que se trataba de un maniquí. Pero al acercarse, la terrible realidad se impuso. Era el cuerpo sin vida de Christine Sharrock. Parcialmente enterrado en la arena. Y cerca el de Marianne Schmidt. Ambas brutalmente asesinadas. Las autopsias revelaron la brutalidad del ataque. Christine tenía el cráneo fracturado, 14 puñaladas. sin marcas de arañazos en la cara. Signos de una lucha desesperada. Marianne, por su parte, tenía la garganta profundamente El cortada. de 6 puñaladas. Un detalle que no podemos pasar por alto es la discrepancia en el número de puñaladas que Marianne recibió. Su hermano Hans, al ver las fotos del cuerpo, Afirmó que eran entre 25 y 30. y que casi la habían decapitado, Una diferencia notable con el informe oficial de la autopsia. que siembra aún más dudas. Fue un error en el conteo. Se manipuló la escena del crimen. Es una pregunta que nos acompaña desde entonces. Además de las puñaladas, ambas chicas tenían la ropa interior cortada. Y se encontraron signos de que intentaron violarlas, Sin embargo, los símenes estaban intactos, lo que descarta una violación completa. lo que nos lleva a preguntarnos, ¿Qué tipo de mente criminal se esconde tras este acto? ¿qué impulsó al asesino a actuar con semejante brutalidad? La policía inició una investigación masiva Una de las más grandes en la historia de Australia. con miles de personas interrogadas. Y cada centímetro de la playa analizado. Pero la figura del asesino se mantuvo Y aún se mantiene. en la sombra. Y aquí nos encontramos con un elemento que añade más frustración a este caso. Una de las muestras de semen recogidas de los cuerpos. ¿Se perdió? Imaginen la impotencia de los investigadores al perder una pieza clave que podría haber conducido a culpable. A pesar de los años transcurridos, la investigación sigue abierta. Aunque el paso del tiempo no ha hecho más que aumentar el misterio, 3 nombres, sin embargo, han resonado con fuerza a lo largo de los años. Alan Bassett Christopher Wilder. y Derek Percy 3 figuras que, por diferentes motivos, se convirtieron en sospechosos, cada uno con su propia historia, cada uno con su propia historia. cada uno con sus propias sombras, Analizar sus perfiles sus posibles conexiones con el caso. nos adentra aún más en la oscuridad de este enigma. Adentrémonos en las vidas de estos 3 sospechosos. 3 figuras que proyectan sombras inquietantes sobre el caso. Comencemos con Alan Bassett, Un nombre que llegó a la investigación a través de Zach Johnson. un ex detective obsesionado con resolver el caso. Lo que me llama la atención es que Johnson no se basó en pruebas físicas o testimonios. Y no en el Escritura de Bassett, titulada Una cosa sangrienta y horrible. una obra abstracta que Según su interpretación, contenía claves de crimen, exacto. manchas de sangre de un cuchillo roto, la silueta de una víctima, Johnson veía en esa pintura una confesión macabra. de los asesinatos de Wanda Beach.
Y recordemos que en aquel entonces Bassett cumplía condena por el asesinato de Caroline Orphan. Un crimen que por su brutalidad, Guardaba ciertas similitudes con el caso que nos ocupa, es decir, la obsesión de Johnson. lo llevó a conectar estos dos crímenes a través de una interpretación artística. Podríamos decir que se dejó llevar por su intuición más que por evidencias concretas. Es una posibilidad De hecho, la teoría de Johnson fue recibida con escepticismo. por parte de algunos investigadores. Sin embargo, la sombra de la duda se cernió sobre Bassett. Sobre todo después de que Bill Jenkins Un periodista del Daily Mirror publicara un libro donde defendía la culpabilidad de Bassett basándose en las investigaciones de Johnson, lo que provocó que Bassett, lo demandara por difamación. al ser liberado de prisión, ¿Y qué pasó con la demanda? ¿se esclareció algo? Bassett ofreció una muestra de ADN. Para intentar demostrar su inocencia. Sin embargo, ese gesto no ha conseguido disipar por completo las sospechas. La demanda por difamación, por otro lado, No llegó a resolverse. ya que Jenkins falleció antes de que se celebrara el juicio, Increíble como un caso sin resolver. puede dar lugar a tantas ramificaciones. Y hablando de ramificaciones, el segundo sospechoso que mencionábamos Christopher Wilder, nos lleva a un escenario internacional. efectivamente. Wilder emigró a Estados Unidos en 1969. Pero 2 años antes de los asesinatos de Wanda Beach. Fue condenado por violación en grupo en una playa de Sydney Un antecedente que lo coloca en el punto de mira. de la investigación. Es decir, que ya tenía un historial de violencia sexual, Ah, los asesinatos de Wanda Beach. pero ¿qué lo vincula a este caso en concreto? Se encontraron pruebas que lo relacionan directamente con los crímenes. No existen pruebas concluyentes. Pero la sombra de la sospecha, Siempre estaba ahí. lo inquietante. Y es que en Estados Unidos, Wilder se convirtió en un asesino en serie. dejando tras de sí una estela de terror y muerte. Un dato escalofriante. Y durante una visita a Australia en 1982, Fue acusado de abusos sexuales. a 2 menores. Se podría pensar que ya había comenzado su carrera criminal en Australia antes de emigrar, Es una posibilidad. que no se puede descartar. Wilder terminó suicidándose en 1984 Acorralado por la policía. en Estados Unidos. Su muerte, lamentablemente, se llevó consigo la respuesta a muchas preguntas. Incluyendo Su posible implicación en los asesinatos de Wanda Beach. un caso realmente complejo. Que nos lleva al tercer sospechoso. Derek Percy. Un hombre que ya cumplía condena por el asesinato de un niño en una playa de Victoria. Un caso que por su brutalidad y por la elección de la víctima, Guarda ciertas similitudes con el de Wanda Beach. Percy era considerado un individuo extremadamente peligroso. Y se convirtió en el principal sospechoso. De otros asesinatos de niños sin resolver en Melbourne y Sydney. Es decir, que la policía lo veía como un posible asesino en serie, Pero ¿qué evidencias lo conectaban con el caso de Wanda Beach? al igual que con Wilder. No se encontraron pruebas concluyentes La policía lo interrogó, en varias ocasiones. pero Percy siempre negó cualquier implicación en los crímenes, Se mantuvo firme en su versión, hasta su muerte en prisión en 2013. llevándose consigo sus secretos a la tumba. 3 sospechosos, 3 historias entrelazadas, con la violencia y el misterio. pero ninguno de ellos condenado por los asesinatos de Wanda Beach. 3 piezas de un puzzle que parece imposible de completar. Sin embargo, la investigación no se limita a estos 3 nombres, La policía exploró otras posibilidades, buscando conexiones con otros crímenes sin resolver, tratando de encontrar un patrón. una pista que condujera al culpable, Es escalofriante pensar que un asesino en serie. podría haber estado operando en Australia en esa época. La brutalidad de los asesinatos de Marianne y Christine Resonó. en otros casos de la época. Todos en particular los de Wilhelmina Kruger, Y Anna Toscayo Daulinkoa. llamaron la atención de la policía. Por sus similitudes con Wanda Beach. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Qué le sucedió? Wilhelmina Kruger, de 56 años. Fue asesinada en Wollongong. enero de 1966. Su cuerpo fue encontrado en el sótano del Piccadilly Centre. Trabajaba como limpiadora. La escena del crimen. Era dantesca. Roger había sido estrangulada, apuñalada. Y mutilada. Un modus operandi que recuerda a la brutalidad. Que sufrieron Marianne y Christine. Se encontraron pistas que relacionaran estos casos La policía halló cabellos rubios. en la escena del crimen. Si bien no era una prueba concluyente, La posibilidad de que pertenecieran al asesino de Wanda Beach. No se podía descartar. Además, Kruger había comentado a sus allegados que sentía que la estaban siguiendo. En los días previos a su muerte. Como si presintiera que algo terrible iba a suceder. ¿Y qué hay del caso de Anna Toscayo Daulinkoa? Daulinkoa, de 27 años. Fue hallada muerta En Menai. en febrero de 1966. Su cuerpo, al igual que el de Kruger,
Presentaba signos de violencia extrema, Estrangulamiento apuñalada, y mutilaciones. es decir, que el patrón se repetía. ¿La policía tenía alguna teoría sobre por qué el asesino elegía a estas mujeres como víctimas? No se ha establecido un perfil psicológico del asesino con certeza. La falta de un sospechoso claro y la diversidad de las víctimas. 2 adolescentes. Una mujer de mediana edad y otra joven. Dificulta la tarea de encontrar un patrón definido. Entonces, la sombra de un asesino en serie, ¿Se cierne sobre estos casos? pero la identidad del culpable. Sigue siendo un misterio. Exacto. Los casos de Kruger. Y de lo Al igual que el de Wanda Beach, permanecen sin resolver. la posibilidad de que estén conectados ¿Por un mismo autor? sigue abierta. Pero la falta de pruebas concluyentes. Nos deja en un terreno pantanoso de especulación. Es desolador pensar. Que esos que están tan brutales. Quedan impunes. ¿Qué avances se han hecho en la investigación a lo largo de los años? En el año 2000. Se han utilizado nuevas tecnologías para analizar las pruebas. El caso de Wanda Beach fue reabierto y se utilizaron técnicas de análisis de ADN, Con la esperanza de encontrar, nuevas pistas. lamentablemente, la muestra de semen que se había perdido. Dificultó el proceso, A pesar de ello, la policía continúa investigando. esperando que algún día la verdad salga a la luz, Es un caso que nos recuerda que la búsqueda de la verdad por difícil que sea. no debe cesar. Los asesinatos de Wanda Beach Kruger y Darlene Coa siguen siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida Y la oscuridad que puede esconderse. y los lugares más inesperados. Y sí, a pesar del paso del tiempo, estos casos nos siguen conmoviendo e intrigando. Nos recuerdan que hay misterios que quizá nunca lleguen a resolverse. Pero que el deber de recordar a las víctimas y mantener viva la llama de la justicia. Es fundamental. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. En la oscuridad de estos crímenes sin resolver, Esperamos haber arrojado algo de luz sobre este complejo caso. que a pesar de los años transcurridos, Sigue despertando fascinación y horror a partes iguales. les invitamos a seguir investigando A buscar más información. y a sacar sus propias conclusiones Quizás algún día el misterio de Wanda Beach y sus posibles conexiones. se resuelva por completo. Hasta la próxima inmersión, queridos oyentes.